Lecturas de hoy, domingo 1 de octubre del 2023. Quiero invitarte a que te quedes hasta el final. Si aún no te has suscrito en nuestro canal, dale a la campanita que está debajo, compártelo con tus familiares, con tus amigos, hermanos de comunidad y personas cercanas a ti. Primera lectura. Lectura de la profecía de Ezequiel. Así dice el Señor. Comentan, no es justo el proceder del Señor. Escuchen, casa de Israel, ¿es injusto mi proceder? ¿O no es su proceder el que es injusto? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere. Muere por la maldad que cometió. Y cuando el malvado se convierte de la maldad que hizo y practica el derecho y la justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita y se convierte de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo. Al salmo vamos a responder. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad. Enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. Todo el día te estoy esperando. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. No te acuerdes de los pecados ni de las maldades de mi juventud. Acuérdate de mí con misericordia por tu bondad, Señor. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud. Enseña su camino a los humildes. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. Segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, si quieren darme el consuelo de Cristo y aliviarme con su amor, si nos une el mismo espíritu y tengan entrañas compasivas, denme esta gran alegría. Manténganse unánimes y concordes con un mismo amor y un mismo sentir. No obren por rivalidad ni por ostentación. Déjense guiar por la humildad y consideren siempre superiores a los demás. No se encierren en sus intereses, sino busquen el interés de los demás. Tengan entre ustedes los sentimientos propios de Cristo Jesús. Él, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame, Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó el primero y le dijo, Hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Él le contestó, no quiero, pero después recapacitó y se fue. Se acercó el segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó, voy, Señor, pero no fue. ¿Quién de los dos hizo lo que quería el Padre? Contestaron, el primero. Jesús les dijo, les aseguro que los publicanos y las prostitutas les llevan la delantera en el camino del reino de Dios,
porque vino Juan a ustedes enseñándoles el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y prostitutas le creyeron. Y aun después de ver esto, ustedes no recapacitaron ni le creyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Meditación. Uno de los temas de fondo de este domingo es el don de conversión a Dios. En efecto, el texto del profeta Ezequías, hablándonos de la responsabilidad personal, quiere mostrarnos que cada uno tiene el grave deber y la hermosa responsabilidad de convertir su ser y hacer a Dios. La retribución de nuestras obras, hacer, es algo personal. Cada uno será premiado o recriminado por sus propias obras. En consecuencia, es necesario que cada uno oriente su vida, su ser hacia Dios con amor y genere una conversión alegre y gozosa. En el Evangelio, esta enseñanza se profundiza ante la predicación del Bautista y ante la llegada del Mesías, Cristo el Señor. No basta obedecer solo de palabras los mandamientos de Dios. Es necesario que las obras acompañen nuestras palabras. Esto es verdadera conversión. La carta de los Filipenses, por su parte, ofrece el modelo del cristiano y el abajamiento de Cristo el Señor, que cumple en todo y fielmente la palabra del Padre. La conversión es una responsabilidad personal. El capítulo 18 del profeta Ezequías ha sido llamado con razón el capítulo de la responsabilidad personal o de la retribución personal. Para entender de qué es preciso enmarcar históricamente el texto. El pueblo se encontraba en el exilio después de la caída de Jerusalén. La tradición teológica interpretaba lo sucedido como el resultado de las prevaricaciones y las infidelidades del pueblo a lo largo de su historia. En realidad, se trataba de una situación fatal e ineludible que esa generación debía arrostrar. El pueblo experimentaba que el castigo era superior a las culpas. Ante el desaliento del pueblo, el profeta Ezequiel se levantó con fuerte y firme voz y encaminó al pueblo por distintas rutas. Así enuncia el principio general: cada uno sufrirá la muerte de su propio pecado, es decir, la responsabilidad es personal y cada uno responderá por sus propios actos. Asimismo, la retribución también es personal. Efectivamente, los actos pasados influyen y condicionan de algún modo el presente, pero no son una herencia fatal al estilo de una tragedia griega. Así, el tema de la responsabilidad personal apunta al tema aún más profundo de la conversión del pecador. En el Evangelio se hace evidente la tragedia de los que se creen justos. Los sumos sacerdotes y los ancianos del templo no acogen el mensaje de penitencia, creen que no tienen necesidad de él. Ellos observan la ley, se consideran justificados, practican las normas externas y se muestran seguros de su excelencia. Los otros eran pobres ignorantes de la ley. Cuán errados estaban. Al excluirse del grupo de los pecadores, se autoexcluían de la misericordia de Dios, de su perdón y de su eterna bondad. En cambio, los pecadores públicos, aquellos que claramente habían dicho no a Dios y a su voluntad, al escuchar la predicación del Bautista, cambiaron, se arrepintieron, se sintieron interpelados en su conducta, se dieron cuenta de su miseria moral delante del poder y la majestad de Dios y se convirtieron. Primero dijeron no, pero luego dijeron sí. Oración. Padre Dios, que cada día realice el examen de conciencia para que reconozca de mi incapacidad para entrar dentro de mi corazón y ver que, junto a las acciones muy buenas, hay también desamor, infidelidad, egoísmo,
menor correspondencia al amor de Dios. Amén. Contemplación. Luego de leer, meditar y orar, permanezco en silencio por un rato, saboreando a Jesús, viéndolo en la fe. Con Él y en Él veo y saboreo la vida. Propósito del día. Realizar cada día el examen de conciencia para asegurar el camino de la conversión continua.